Jehová les bendiga, queridos hermanos, bienvenidos nuevamente a esta segunda edición especial de la porción semanal número 8 que hemos titulado Pentecostés, la fiesta de Shavuot. Recordemos, en la edición especial parte 1, estuvimos viendo la Pascua y la fiesta de panes sin levadura, las cuales iniciaron esta cuenta del Homer que durante 49 días, es decir, 7 semanas, hemos venido recordando diariamente con un versículo y un mensaje de edificación que podrán encontrar en nuestra página Nuevos Creyentes, de la cual dejaré un enlace en la descripción al final de este video. Asimismo, también dejaré un enlace en la primera edición especial, como ya les mencionaba, para que puedan tener un mayor entendimiento de estas fiestas de primavera. Todos aquellos que nos han acompañado durante este conteo diario, muchísimas gracias por ser parte de esta comunidad de creyentes, y a quienes hasta ahora están llegando, muchísimas gracias también por querer ser parte de estas enseñanzas que nuestro Padre ha dejado en su palabra, para que nosotros como seguidores e hijos no solo estudiemos y aprendamos, sino también pongamos en práctica para nuestras vidas. Así que nuevamente bienvenidos y demos inicio a este estudio. Bueno, lo primero que podemos decir de esta festividad son los diferentes nombres con los cuales se le conoce. Estos son Shavuot en hebreo, fiesta de las semanas; Pentecostés, la fiesta de la cosecha o el día de las primicias. Así que desglosemos un poco estos términos para entender su procedencia. Shavuot en hebreo es el plural de Shavua, que literalmente significa semana. Por esta razón se le llama fiesta de las semanas. Esto lo encontramos en Levítico 23:15, donde nos dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Acá se refiere a las fiestas de las primicias, en donde se ofrecía una gavilla de los primeros, una gavilla de los primeros frutos de la siega después de la Pascua y la fiesta de panes sin levadura, como ya lo vimos en la primera edición especial de estas fiestas, que pueden encontrar en nuestro canal con la descripción al final de este video. Continuando con el versículo 16, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Entonces, acá tenemos el por qué se le llama también fiesta de la cosecha, ya que ocurría en medio de la recolección de la cosecha, como nos dice Éxodo 23:16 y Éxodo 34:22. También la fiesta de la siega, los primeros frutos,
de tus labores que hubieres sembrado en el campo y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Y el versículo 34 que nos dice básicamente lo mismo. Día de las primicias o Yom HaBikurim en hebreo. Como ya vimos en el versículo 15 y que también encontramos en Números 28, 26, que nos dice: además, el día de las primicias, cuando ofrecieres presente nuevo a Jehová en vuestras semanas, tendréis santa convocación, ninguna obra servil haréis. Y por último, Pentecostés, que viene del latín Pentecoste y del griego Pentecosté, que significa quincuagésimo, haciendo alusión a estos 50 días de la cuenta del Homer, que también encontramos en Levítico 23:16, como ya leímos, y que literalmente significa en hebreo gavilla. Así que tenemos todos estos nombres relacionados entre sí con las fiestas de primavera que marcan el principio del año. Este es el año nuevo, que como creyentes debiéramos celebrar. No somos judíos ni queremos imitarles, simplemente está en la Biblia, en la Torá, la instrucción que Jehová dejó a todos los creyentes para el entendimiento de las Escrituras, para quienes le seguimos. Yeshua, Jesús, la cumplió. La enseñó diciéndonos que cumpliéramos sus mandamientos. Eso no tiene que ver con doctrinas ni interpretaciones. Simplemente está escrito y es para cumplimiento de todos. Podemos decir también que esta es una de las fiestas de peregrinación, dentro de las cuales todo varón debería ir hasta el templo en Jerusalén para celebrar estas fiestas, como nos dice la Escritura en Deuteronomio 16:16. Que nos dice: 3 veces cada un año parecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere en la solemnidad de los ázimos. Esta es Shavuot o Pentecostés. Y en la solemnidad de las cabañas de las semanas. Esta es Shavuot o Pentecostés. Y en la solemnidad de las cabañas, esta ocurre en las fiestas de otoño. Es decir, la fiesta de tabernáculos. Y no aparecerá vacío delante de Jehová. Lucas 2:41-43 nos dice: e iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de Pascua. Y cuando fue de 12 años subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre del día de la fiesta, y acabados los días, volviendo ellos, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin saberlo José y su madre. Así que nuevamente acá lo tenemos, al Mesías en el cumplimiento de este precepto. Antes de entrar propiamente con la escritura que nos habla de Pentecostés en el libro de los Hechos de los Apóstoles, es importante mencionar que dentro de la tradición judía, la entrega de los mandamientos en el monte Sinaí ocurrió precisamente en el día de Shavuot, y que aunque esto pudiera ser posible, en realidad no hay una prueba concreta que así lo demuestre.
Pero miremos la escritura puntualmente para que veamos que sí existe una posibilidad con dicho suceso. Éxodo 16:1 dice: y partiendo de Elim, toda la congregación de los hijos de Israel vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Recordemos, como ya vimos en la edición especial parte 1, que a los 14 días del primer mes la escritura nos dice que se debía celebrar la Pascua y posteriormente desde el día 15, durante 7 días la fiesta de panes sin levadura, hasta el día 21 y aproximadamente el día 28 después del primer Shabbat. Al finalizar panes sin levadura, las fiestas de primicias iniciarían el conteo del Omer. Es decir, en los 15 días del segundo mes, como leemos en este versículo, estaríamos diciendo que aproximadamente tenemos 2 semanas y media del conteo del Omer. Éxodo 19:1 nos dice: en el mes tercero, al mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en aquel día vinieron al desierto de Sinaí. Éxodo 19:16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la montaña, vinieron truenos y relámpagos, y en espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Así que de esta manera Dios se manifestó al pueblo de Israel. Más adelante en el capítulo 20, los 10 mandamientos de Dios son entregados a Moisés y posteriormente al pueblo. Entonces, concretando, si decimos que a los 15 días del segundo mes tenemos aproximadamente 2 semanas y media, las 7 semanas de la cuenta del Omer se estarían cumpliendo aproximadamente hacia finales del tercer mes, donde nos dice Éxodo 19 que el pueblo se encontraba en el Sinaí, como ya vimos, y recibieron los mandamientos de parte de Dios. Entonces, como decíamos en el principio, es posible que los 10 mandamientos hayan sido entregados durante la fiesta de Shavuot. Pero, de nuevo, no se conoce ningún escrito que así lo respalde. Cabe resaltar que la fiesta de Shavuot o Pentecostés no es una fiesta que la inventaron después de la venida de Yeshua, la encontramos en Levítico 23, y tiene todo el sentido pensar que no solo se celebró durante muchos años antes de Cristo, sino también que muy seguramente hubo muchos sucesos relacionados con dicha festividad en los cuales Dios se pudo haber manifestado a través del Espíritu Santo. Pasando entonces ya al libro de los Hechos, nos cuenta la Escritura en el capítulo 2 todo el relato concerniente a la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, es decir, la fiesta de Shavuot. Pero antes, veamos algunos versículos relacionados como antesala de este suceso que curiosamente también nos acercan a esa entrega de los mandamientos en el Sinaí. Lo primero es que en Hechos 1:2 nos dice que Yeshua, antes de su ascensión, dio mandamientos a los apóstoles a través del Espíritu Santo. Interesante relación con el hecho que también ocurrió así en el monte Sinaí. Dios le entregó los mandamientos a su pueblo, como ya vimos. Isaías 63:11 nos dice: pero se acordó de los días antiguos
de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir de la mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su espíritu? Podemos ver entonces que la promesa del Espíritu Santo no fue algo nuevo de Yeshua para sus apóstoles, ya Jehová lo había hecho en la antigüedad. La diferencia está en que el Espíritu Santo no había sido llamado aún a morar dentro de nosotros, sino que operaba en medio del pueblo, poniéndose sobre aquellos hombres o mujeres de Dios escogidos para algún propósito, en este caso, sobre Moisés, donde Jehová lo llama su pastor. Hechos 1:4 nos habla de esa promesa del Espíritu Santo que el Padre enviaría en ese momento a través de Yeshua a los apóstoles, diciéndoles que esperaran en Jerusalén para ese suceso. Ageo 2:5 nos dice, según el pacto que concerté con vosotros a vuestra salida de Egipto, asimismo, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Nuevamente encontramos la promesa del Espíritu de Dios en medio del pueblo, pero no olviden, diferente a la promesa de nuestro cuerpo como morada del Espíritu Santo, que nos menciona Primera de Corintios 6:19, que dice, ¿o ignoráis que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Podemos ver entonces una diferencia entre el mover del Espíritu Santo antes de la venida del Mesías y la promesa del Espíritu Santo como el consolador en nosotros como templo. Cuando nos referimos al templo, sabemos que el templo de Jerusalén fue destruido por los romanos en el año 70 después de Yeshua. Esto fue profetizado por el Mesías en Juan 2:19, que nos dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Podemos ver en esta transición de un templo físico de piedra para sacrificios de animales a nosotros mismos como templo del Espíritu que Yeshua estableció cuando fue dado en sacrificio por nuestros pecados. Yeshua fue el último y único sacrificio que pagó nuestra deuda de muerte y ahora nosotros simplemente le seguimos. Hebreos 9, 11-12 nos dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Segunda de Corintios 6:16 también nos dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Para finalizar este concepto del templo y la transición que ya mencionamos, veamos ahora Ezequiel 11:22. Después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos encima. Y la gloria de Jehová
se fue en medio de la ciudad y paró sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Este relato nos está hablando del momento en el que Dios le muestra a Ezequiel el profeta en una visión en donde la presencia de Dios se va del templo de Salomón por el pecado de la idolatría y las abominaciones que el pueblo de Israel estaba llevando a cabo en la casa de Dios, en su santuario. Pueden leerlo con detenimiento el capítulo 8 de Ezequiel, donde lo relata. Lo interesante está en Ezequiel 11, 17, 19, donde nos dice: Di por tanto, así ha dicho el Señor Jehová, yo os recogeré de los pueblos y os allegaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel, y vendrá allá y quitarán de ella todas sus torpezas y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón y espíritu nuevo, daré en sus entrañas, y quitaré el corazón de piedra de su carne, y les daré corazón de carne. Muchos estudios dicen que esta profecía ya se cumplió con el regreso del exilio de Israel en Babilonia, apelando a que este es el contexto del relato que ocurrió entre el año 586 al 537 a.C. Sin embargo, no podemos dejar de lado la relación textual que hace la escritura cuando dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Esto nos suena como una cuestión metafórica, que se cumplió cuando Israel regresó a su tierra, reconstruyendo el templo, y vivieron allí por muchos años como pueblo. Suena literalmente a la promesa de Yeshua de enviar al Espíritu Santo después de su partida, así como vemos a su vez la escritura que se cumple con el regreso hoy día de muchos judíos a su tierra, como está sucediendo proféticamente. Hebreos 8:10 dice: por lo cual, este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en el alma de ellos, y sobre el corazón de ellos las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Evidentemente, esto no se ha cumplido, y sí tiene una relación directa con todo lo que hemos mencionado. Tengamos en cuenta que estas no son cosas que se cumplen en un día, es un proceso que aún está vigente y que inició con la primera venida de Yeshua y su retorno en los tiempos finales. Continuando con el relato de Hechos 1 sobre Pentecostés, tenemos versículo 5: porque Juan a la verdad, versículo 5, porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de esto. Entonces, podemos ver la relación con el bautismo por inmersión de las aguas como un acto de limpieza y purificación que, dicho sea de paso, Jehová le exigió a Moisés y al pueblo purificarse 3 días antes de que la presencia de Dios se manifestara con truenos y relámpagos ante el pueblo en el monte Sinaí, para la entrega de los mandamientos, como ya vimos en Éxodo 19, 10, 11. Curiosamente, hay un acto previo de purificación en estas dos ocasiones, que relaciona Shavuot o Pentecostés con el monte Sinaí. Versículo 6: entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo: Señor, ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo? Nuevamente encontramos una alusión a la restauración del pueblo de Israel con la manifestación del Espíritu Santo que Yeshua les está anunciando con un bautismo en fuego. Lucas 3:16
Nos dice, respondió Juan, diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, mas viene quien es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de sus zapatos, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hechos 1, versículo 8, continúa diciendo, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Este bautizo en fuego, queridos hermanos, no es como muchos creyentes entienden hoy, haciendo demostraciones de poder a través de milagros, buscando seguidores, nada de eso. Los dones y el poder del Espíritu Santo es para que seamos testigos de Yeshua en todas las naciones, no solo predicando la palabra y manifestando señales, sino también dando testimonio de la obra redentora y transformadora del Mesías en nuestras propias vidas, viviendo literalmente en nuestros actos la palabra de Dios. Esta idea de que todo es solo por fe y no por obras es una mala interpretación del Evangelio, está llevando a la iglesia a volverse permisiva con el pecado, porque ya todo nos fue perdonado y somos salvos sin necesidad de cumplir los mandamientos o cumpliéndolos parcialmente. Santiago 2:18 nos dice sabiamente, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. No podemos ser emisarios de Yeshua invocando el poder de Dios a través de milagros mientras estamos llenos de vanidad y orgullo tratando de demostrar, como ya dije, quién es el más usado por Dios en las iglesias, algo muy común que vemos hoy en día. Hechos 2.1 nos dice, y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. En estos versículos ya estamos hablando propiamente de la fiesta de Pentecostés o Shavuot, en donde podemos ver una manifestación muy similar a la que vimos en el monte Sinaí con la entrega de los mandamientos, en Éxodo 19. Aconteció el día tercero, cuando vino la mañana, vieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Si comparamos los dos sucesos, podemos ver una manifestación bastante dramática del poder de Dios delante de muchas personas. No podemos negar que existe una interesante relación de interpretación de estos dos sucesos, teniendo en cuenta que ambos marcan un punto fundamental dentro de la relación de Dios con su pueblo, en la entrega de los mandamientos en Éxodo 20:20. Veámoslo. Moisés le dice al pueblo, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Es muy importante entender la intención, para que no pequéis, dice Moisés. Jehová estaba enseñando a su pueblo lo que significaba el temor reverente para con él y la relación directa con el cumplimiento de sus mandatos, a lo que el pueblo reaccionó con temblor frente a una manifestación divina de ese tipo. Veámoslo.
en el versículo 18 de Éxodo 19. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Esto no significa que Dios hiciera esto por un acto caprichoso, autoritario o impositivo. Por el contrario, es la misericordia de Dios para que su pueblo no peque y por consecuencia muera. Ese temor es la consecuencia de la condición pecadora del hombre frente a la santidad absoluta de Jehová. Lo podemos ver también en Génesis 3:18. Y llamó Jehová Dios al hombre y dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Adán sintió vergüenza en su desnudez. ¿Cuál era su desnudez? Haber sido descubierto en una actitud pecaminosa y sentir vergüenza. Esto es lo que sentimos cuando somos descubiertos en algo indebido. Y aún más cuando la santidad de Dios es la que nos juzga. Ese temblor y distanciamiento que tomó el pueblo frente a la manifestación de Jehová en el Sinaí es el que existe entre, entre Dios y el hombre. Es la separación que vemos en Génesis 3:23-24, donde dice, y el Señor, Dios, lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que se revolvía a todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Adán y Eva habitaban delante de la presencia de Dios. Después de su caída por el pecado se abrió una brecha que nos separa del árbol de la vida, algo que desde la elaboración del tabernáculo y posteriormente el templo siempre estuvo establecida en el lugar santísimo, lugar a donde solo podía ingresar el sumo sacerdote una vez al año después de su purificación, para los rituales de expiación en el Día del Perdón o Yom Kippur, como conocemos. No es casualidad que justamente en esta habitación se encontraba el Arca de la Alianza, que contenía precisamente las tablas de los mandamientos. Este versículo, 2 Corintios 3:6, puntualmente nos establece la relación de los mandamientos escritos en piedra y también en tinta en los rollos de la Torá y posteriormente a través del Espíritu Santo la ley de Dios en nuestros corazones. Leamos. Y siendo manifiesto que sois letra de Cristo, administrada de nosotros, escrita no con tinta, mas con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Versículo 6. El cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto, no de la letra, mas del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Vemos claramente los dos pactos establecidos por Jehová con la salida de su pueblo de Egipto, ratificado posteriormente a través de los mandamientos entregados a Moisés, y posteriormente la venida del Mesías como pacto renovado y el último sacrificio vivo para una expiación de pecados permanente. Cuando la Escritura nos dice que la letra mata en este versículo, no quiero que me malentiendan, no habla de una ley muerta versus una gracia permisiva, como muchos quieren enseñar. Habla de que estábamos condenados a muerte por nuestra transgresión, acusados por la letra de la ley, lo cual explica extensamente Pablo en sus cartas, aunque yo simplemente lo recalcaré en el versículo de Romanos 7:7, que dice, ¿qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Recomiendo leer minuciosamente las cartas de Pablo acerca de este tema de la ley para que no se dejen engañar por quienes dicen que está abolida.
contradiciendo al mismo Yeshua cuando nos dice en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Un versículo que no necesita ser interpretado, ya que, como podemos ver, es bastante claro y directo. Continuando con Hechos 2, nos dice la Escritura, entonces, que fueron llenos del Espíritu Santo y que estaban atónitos porque entendían lo que se decían unos a otros, aunque cada uno hablaban en su lengua o idioma nativo. Es bueno aclarar que estas lenguas eran idiomas, no podemos confundirlas con el don de hablar en lenguas que habla Pablo en 1 Corintios 13. Es curioso también, y no puedo dejar de pensar en lo que ocurrió con la construcción de la Torre de Babel, en donde vimos que Jehová confundió su lengua para que este pueblo no siguieran con su ímpetu de querer alcanzar el cielo construyendo una torre. Veamos Génesis 11, 5, 9, donde nos dice, pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Entonces el Señor dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. De esta manera, el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra, por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso a la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el lenguaje de todos los habitantes de la tierra y los dispersó por todo el mundo. Contrariamente, en esta fiesta de Pentecostés lo que está haciendo es unir diferentes pueblos, bajo una misma promesa de salvación para todos. Gálatas 3:28 nos dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Lo cual también resulta bastante interesante. Continuando en el versículo 8 de Hechos 2, tenemos entonces esta manifestación de poder. Nos dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que somos nacidos? Partos y medos y elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Pirigia y Pamfilia, en Egipto y en las partes de África que está de la otra parte de Cirene, y romanos extranjeros, tanto judíos como convertidos. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Podemos ver entonces claramente la promesa de salvación a disposición de cualquier persona que quiera arrepentirse, sin importar de dónde sea, siempre y cuando crea en su corazón que Yeshua es el Hijo de Dios que resucitó entre los muertos y pagó por nuestros pecados con su sacrificio, anulando el acta de los decretos que nos era contraria y que nos hacía merecedores de la muerte por nuestro pecado. Yo creo que este es un buen momento para ti que nos estás viendo. Si de pronto no conoces de Yeshua o Jesús, como lo quieras llamar, pero te has dado cuenta que hay cosas que no funcionan en tu vida, que realmente estás cansado, que sientes que algo hace falta, pero no sabes qué, yo te invito ahí desde donde me estés viendo, para que simplemente hagas una oración. Cierres tus ojos y así sea en tu mente, pero de corazón, te arrepientas de todas tus faltas y todos tus pecados. No importa si no sabes orar, simplemente háblale a Dios sinceramente como si hablaras con un amigo ahí a tu lado. Todo aquel que es un creyente genuino pasó por ese mismo proceso, se dio cuenta un día que algo hacía falta en su vida y que ese era Dios. Así que puedes intentarlo. Sé que Dios es misericordioso, te va a escuchar
va a responder a tu oración y que te vas a sorprender de su respuesta. Así que no pierdes nada. Pero recuerda, debe ser un arrepentimiento genuino y de corazón. Y si después de hacer esto, algo pasó en el momento o en tu vida, déjanoslo saber en los comentarios, nos va a llenar de mucho gozo y podrá ser un buen testimonio para otros que tal vez están en tu misma situación. Así que de antemano, gracias. Pasando al versículo 16, Pedro nos recuerda la escritura de una profecía que encontramos en Joel 2:28, en donde precisamente nos habla de ese derramamiento del Espíritu en el tiempo en el que todas las cosas serán restauradas, es decir, los tiempos finales. Como señal de esto dice, vuestros hijos profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños. Más adelante nos dice que habrán prodigios en los cielos y que el sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto, etcétera, etcétera. Así como también en el versículo 21 de Hechos, muy importante, nos dice: ¿y será que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo? Lo importante aquí es la relación que se establece con esta manifestación del Espíritu Santo en Pentecostés, que dejó ver evidentemente prodigios y milagros, como ya vimos, pero que ante todo es el principio de una era o un tiempo de acercamiento a la segunda venida del Mesías y el reino milenial. Esto lo encontramos en Apocalipsis 20, en donde se cumplirá la promesa de vida eterna para quienes recibamos a Yeshua en nuestro corazón y cumplamos sus mandamientos. Así que, queridos hermanos, ya finalizando con esta entrega especial, repasemos los últimos versículos de, de esta escritura de Hechos 2, en donde podemos encontrar el centro y el eje de toda esta celebración de Pentecostés que se manifestó como el principio de un nuevo pacto para salvación. Es realmente esto lo que estamos celebrando. Versículo 38. Y Pedro les dice: arrepentidos, arrepentidos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Yo te pregunto, ¿quieres vivir el día de Pentecostés? Recibe a Yeshua en tu corazón y recibirás el don del Espíritu Santo con poder para predicar su palabra. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos a ellos aquel día como 3,000 personas. Esta es la finalidad del Evangelio, del pacto con Dios, que más personas se añadan a esa promesa de salvación, que tú seas un emisario y embajador del reino para bendición tuya y de tu familia. Versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y todos los que creían estaban juntos. Versículo 44. Y tenían todas las cosas comunes. Versículo 45. Y vendían las posesiones y las haciendas y las repartían a todos como cada uno hacía menester. Esta es la verdadera iglesia. No se trata de lugares de recolección de fondos, con frases como que Dios es el dueño del oro y la plata, y por ende debemos ser ricos, y cosas de esas. Dios es dueño de todas las cosas, pero su mensaje para salvación es muy diferente a eso. Cuando la palabra dice coherederos con Cristo, es un mensaje de hermandad, de familia en torno a la palabra de Dios, en comunidad como la familia de fe. Lucas 8:21 nos dice: Él entonces respondió y les dijo:
Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ejecutan. Este es Yeshua hablando. Continuando con el versículo 46, estamos en Hechos, y perseveraron unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Es por esta razón que la familia es el principio de la iglesia. Es ese núcleo que hoy en día literalmente quieren destruir y está establecido desde el principio en Génesis, desde la creación del ser humano. La casa en las escrituras también es utilizada para referirse al templo. Lo podemos ver si nos devolvemos un poco en esta misma escritura de Hechos, en el versículo 2, donde dice, y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados. Esta casa de la que habla se refiere al templo. Recordemos que inicialmente estaban reunidas 120 personas, 120 hermanos, según Hechos 1.15, y en Hechos 2.41 dice que recibieron la palabra, se bautizaron y fueron añadidas 3.000 personas. Obviamente no es un número de personas que quepa en una casa normal. Así que en todos estos conceptos que hemos abarcado, queridos hermanos, podemos ver una relación directa con la preponderancia del Espíritu Santo y a su vez lo importante que es la fiesta de Pentecostés o Shavuot, como todas las fiestas bíblicas. Yo les deseo una feliz fiesta, que todos podamos recibir esa llenura del Espíritu de Dios en este día, con el único propósito con el que finaliza Hechos 2, versículo 47. Alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esto es realmente lo importante. Queridos hermanos, que el Señor siga añadiendo a su iglesia, que Jehová les bendiga y les guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y les tenga misericordia, que Jehová alce su rostro sobre cada uno de ustedes y les dé paz. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima entrega de la porción semanal, La Biblia en un año. No olviden compartir, suscribirse y darle me gusta a este video para que otros también puedan ser edificados. Hasta la próxima.